Ya estamos aquí con un nuevo vídeo para nuestro canal Es la Guerra. En este caso, el protagonista no es directamente un elemento potencial de guerra, aunque sí tiene un papel indirecto, en cuanto contribuye con su actividad a la formación de oficiales que en su día pueden tener papeles protagonistas en un hipotético conflicto militar. Pero vayamos por partes y empecemos por el principio. Los antecedentes de este vídeo arrancan hace tiempo, en concreto en mayo de 2005, cuando visitando el puerto de Barcelona me llamó la atención un velero clásico, el Sadko, una goleta de madera réplica de las del siglo XVIII. Este encuentro despertó mi interés hacia los grandes veleros, y en 2006, con motivo de la visita del buque escuela de la Armada colombiana, el Gloria, acudí a visitarlo en las jornadas de puertas abiertas. El Gloria es un estupendo bergantín de 3 palos, fabricado en 1968, perfectamente mantenido por su tripulación y que desarrolla un gran papel de embajador de su país alrededor del mundo. Ni qué decir que quedé encantado. Por eso en 2007, cuando tuve noticias de que Barcelona era sede de una de las etapas de la Tall Ship Race mediterránea y que por tal motivo habría una gran concentración de grandes veleros, tuve que anotar en la agenda la cinta para no perdérmela. Y realmente era para no perdérselo. El Américo Vespucio y el Polinuro italianos, el Mir ruso, el Guayas ecuatoriano, el Capitán Miranda uruguayo, el Pogoria polaco, el Stad Amsterdam holandés, el Belle Poule francés o el Topaga español, entre otros, estuvieron ahí, luciendo sus mejores galas para deleite de todos los visitantes. Sin duda fueron unas jornadas excepcionales, pero si profundizamos ahora en esos barcos nos alejaremos del objeto inicial del vídeo. De todas formas, si os interesa que haga un vídeo con más información y detalle de esas jornadas de 2007, protagonizadas por grandes veleros, decidlo en los comentarios y veremos qué se puede hacer. Bueno, desde esa fecha en 2007 no había tenido ocasión, salvo un par de contadas excepciones, de cruzarme con alguno de estos magníficos barcos. Por eso, cuando en marzo del pasado 2022 atracó en el puerto de Barcelona el Juan Sebastián Elcano, aproveché las jornadas de puertas abiertas para visitarlo. El Juan Sebastián Elcano es el buque escuela de la Armada Española. Ostenta el numeral A71 y es conocido popularmente simplemente como Elcano. Desde esa visita tenía pendiente hacer este pequeño vídeo en recuerdo y homenaje a este gran barco, orgullo de la Armada y un referente para todos los amantes de los grandes veleros. En este vídeo os comparto algo de información para que lo conozcáis mejor, como siempre, con la esperanza de que os sirva para animaros a buscar más información en otras fuentes y a conocer mejor este magnífico barco. Elcano es probablemente el barco de la Armada Española más conocido y representativo, tanto en España como en el resto del mundo, y recibe su nombre del insigne navegante español Juan Sebastián Elcano. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para hablar de este navegante, ya que este gran velero es heredero y testimonio de la gran hazaña protagonizada por este navegante vasco. Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria, en torno a 1486. La fecha exacta no está clara. Y como anécdota, consta que fue inscrito como Juan Sebastián del Cano, aunque ha pasado a la posteridad como Juan Sebastián Elcano. El 10 de agosto de 1519 partió, bajo el mando de Fernando de Magallanes, del muelle de las Mueles de Sevilla, iniciando una travesía que culminaría, pasado 3 años, el 6 de septiembre de 1522, con la primera circunnavegación de la Tierra. La expedición acabó bajo su propio mando, tras la muerte en combate de Fernando de Magallanes el 27 de abril de 1521, a mitad de la travesía, y regresaron a Sanlúcar de Barrameda un total de 18 expedicionarios, de los 250 aproximadamente que iniciaron la expedición, y a bordo de la última de las 5 naves que partieron inicialmente. Por el camino muchos murieron de hambre y de enfermedades como el escorbuto, otros tantos en combates, como en el que falleció el capitán de la expedición, Fernando de Magallanes. 53 se quedaron en Indonesia, para intentar volver de nuevo vía Pacífico, y otros 13 fueron arrestados en Cabo Verde, justo antes de llegar de vuelta a España. Las peripecias de este viaje épico, la mayor hazaña marítima de la historia, son un relato bastante bien documentado y muy interesante de conocer y que os recomiendo. Para tentaros, aquí os dejo el inicio de la carta que le envió Elcano al rey Carlos I, escrita a bordo de la nave Victoria en Sanlúcar de Barrameda al poco de llegar. Muy alta e ilustrísima majestad, sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado a 18 hombres solamente, con una de las 5 naves que vuestra majestad mandó a descubrir la especiería, con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya,
y porque vuestra majestad tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, brevemente escribo esta y digo. No me digáis que después de leer esta entradilla, de las principales cosas que hemos pasado, brevemente escribo esta y digo, brevemente dice, y le va a explicar cómo han dado por primera vez en la historia la vuelta al mundo navegando. No me digáis que no tenéis ganas de profundizar en el relato completo del viaje. Pues bien, conociendo ahora un poco la historia detrás del personaje del que toma nombre, sin duda, ostentar el nombre del navegante que realizó la mayor hazaña marinera de la historia no está a la altura de cualquier barco. Y está claro que la tituladera del nombre tendría que ser para un velero, responsabilidad que Elcano asume con orgullo y honor. Bueno, después de este pequeño inciso ya podemos volver al Cano. Su silueta de 4 palos es muy conocida por los amantes de los grandes veleros y la luce orgulloso desde 1928, año en el que fue votado y dio su primera vuelta al mundo. Ojo, que dentro de 5 años cumplirá 100 años surcando los mares, y eso es mucho decir para un barco. En todo este tiempo, Elcano ha realizado más de 90 cruceros de instrucción. De estos, 11 han sido vueltas al mundo, la última de ellas finalizada en 2021. Ha recorrido más de 1.850.000 millas náuticas en todos los mares y océanos. Ha navegado más de 15.300 singladuras y ha entrado en 205 puertos de 73 países diferentes, con un total de 1.265 visitas o escalas. Desde luego, unas estadísticas abrumadoras. La base del buque se encuentra en la base naval de La Carraca, en el término municipal de San Fernando, provincia de Cádiz. Como datos principales de sus características podemos mencionar un desplazamiento de 3.700 toneladas, una eslora de 113,1 metros, una manga de 13 metros y un aparejo de 4 palos y 20 velas con 3.151 metros cuadrados de superficie, que conforman una nave del tipo velero bergantín-goleta. Además del velamen, cuenta con una planta motriz con un motor diésel Deutz, de 2.070 caballos aproximadamente, acoplado a una hélice dextrógira de 4 palas y 2,46 metros de diámetro. Para atender las necesidades de suministro eléctrico, cuenta con una planta eléctrica de 90 kilovatios de potencia, atendida por 3 generadores diésel de la marca MAN. El buque está al cargo de una dotación de 197 personas, repartidas entre 16 oficiales, 21 suboficiales, 35 cabos primeros y 112 cabos y marineros. A esta dotación se suman oficiales profesores de la Escuela Naval y varios civiles de profesiones varias para tareas de mantenimiento. Además de la propia dotación, hemos de tener en cuenta los guardiamarinas, que, en un número variable, embarcan al inicio de cada crucero de instrucción. No os voy a abrumar con detalles de la arboladura y aparejo que porta. Eso os lo dejo para que lo investiguéis por vuestra cuenta. Solo os dejo el detalle del nombre de los 4 palos característicos que son de acero y que definen su silueta: el Blanca, el Almansa, el Asturias y el Nautilus. Nombres que recuerdan a los 4 buques escuelas que precedieron al Cano y que luce en la correspondiente placa de bronce en cada palo. Con estos antecedentes, es normal que el Cano asuma una doble misión en la Armada. Por una parte, tiene un rol de navegante y por otra, un rol de embajador. Como navegante, su misión consiste en contribuir a la formación de los guardiamarinas, los que serán los futuros oficiales de la Armada Española, del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina, que realizan, en el marco de su formación, un crucero de instrucción de unos 6 meses de duración, en los que recorren unas 20.000 millas. Como embajador, va precedido por la incomparable carta de presentación que es ostentar el nombre del insigne navegante, y desarrolla una labor de apoyo a la política exterior del Estado, llevando la insignia nacional a todos los países que visita, y recibiendo a bordo autoridades y personalidades nacionales y extranjeras, ganándose siempre el cariño y afecto de toda la gente que lo visita. Además de esta doble tarea como navegante y embajador, el Cano es una gran biblioteca viviente, depositaria de conocimientos y prácticas marineras como la navegación a vela, el léxico marinero, la vida en el mar, la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo. Conocimientos que aprenden y enriquecen a los que embarcan en él, y que en el marco de su actividad diaria, el Cano traslada allí donde va. Como podéis imaginar, estos grandes veleros con tantos años y millas navegadas acumulan muchas historias y anécdotas. Os cuento algunas de ellas que seguro que os animarán, si no lo estabais ya, a visitarlo en el futuro en cuanto tengáis ocasión. Primera curiosidad, un timón para 3. En la cubierta del Cano puede verse este timón tradicional. Aunque a muchos les pueda parecer de adorno, es plenamente funcional. Si los sistemas actuales de gobierno del buque fallasen, este timón lleva un tornillo directamente a la caña, sin ningún sistema de reducción de fuerza.
por lo que para variar un grado de caña hace falta darle 15 vueltas en un sentido u otro. Al no tener ningún sistema de reducción de fuerza, se requieren de 3 a 4 personas para manejarlo en turnos y para evitar así el cansancio. Segunda curiosidad, un escudo de armas con historia. Al llegar San Sebastián Elcano a Sevilla en 1522, presentar sus respetos y contar la hazaña que había llevado a cabo, el rey Carlos I le dio derecho a tener un escudo de armas con la leyenda Primus circumdedesti me, o sea, el primero en darme la vuelta. Menudo escudo de armas para un navegante. Tercera curiosidad, el único palo de madera. Originalmente, todos los palos del buque eran de madera. Transcurrido el tiempo y efectos prácticos, han ido siendo sustituidos por palos metálicos de acero, con la única excepción de la botavara del cangrejo del trinquete. Seguramente os preguntaréis, ¿por qué salvo uno y por qué ese en concreto? Pues bien, la respuesta también tiene una justificación práctica, y es que este palo está justo al lado de la brújula, y si fuera metálico, alteraría la lectura de la brújula, desviándola del norte con el problema que eso supone para los navegantes. Por eso, ese palo sigue siendo de madera. Cuarta curiosidad, la chimenea oculta. Además de navegar a vela y también a efectos prácticos, el Cano tiene un motor a gasoil, que utiliza cuando las condiciones meteorológicas no permiten navegar a vela, o tiene que cumplir horarios para los que las prestaciones a vela no son suficientes. Pues bien, para evacuar los gases de escape del motor principal y de los generadores eléctricos con los que cuenta, el palo de mesana, que es el más cercano a popa, está hueco por dentro y actúa como una chimenea. Es fácil de identificar de cerca porque su parte superior está algo ennegrecida por los gases. Quinta curiosidad, un buque gemelo. El Cano tiene un buque gemelo, que es el buque escuela Esmeralda, de numeral BE-43, un buque de instrucción de la Armada de Chile, construido en España con posterioridad como gemelo del Cano, y que entró en servicio para la Armada chilena en junio de 1954, siendo por tanto más joven que su gemelo el Cano, pero compartiendo con él todo su esplendor. El Esmeralda es otro magnífico velero, también uno de los más grandes del mundo, y es conocido como la Dama Blanca. Con motivo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, ambos veleros se encontraron en el Estrecho de Magallanes y compartieron saludos y navegación. En la descripción del vídeo os dejo un enlace al vídeo de este emotivo encuentro. Bueno, supongo que a estas alturas ya tendréis ganas de que el Cano recale en un puerto cercano para poder ir a verlo o a disfrutar viéndolo entrar y salir del puerto, pero habrá que esperar un poco. Desde el 2021 se está cometiendo un programa de obras en el mismo. Próximo a cumplir los 100 años, y siendo probablemente el barco que más millas ha navegado en la historia, requiere una revisión y puesta al día que permita garantizar que pueda continuar llevando a cabo su tarea los próximos años. Dentro de este programa de revisión, el Cano está en dique seco desde agosto de este año. Entre las actuaciones que se están haciendo destacan el cambio del palo de proa, el trinquete, junto con sus cables y anclajes. El año pasado ya se cambió el de popa, el palo de mesana. La rehabilitación de los camarotes de los guardiamarinas, para actualizarlos y hacerlos más funcionales. Cambios en la zona de derrota, que es donde se planifica la navegación del buque para modernizarlos con nueva tecnología. Y por último, está previsto en el 2025 que el motor diésel sea sustituido por otro eléctrico, y contribuir a que el buque escuela sea un barco más sostenible. A pesar de estas intervenciones, el programa contempla, y eso me ha gustado especialmente, el requerimiento de conservar y recuperar en la medida de lo posible la esencia histórica de este buque casi centenario. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora toca esperar a que de nuevo el Cano, en una de sus travesías, vuelva a recalar en un puerto cercano para poder disfrutar de una nueva visita. Importante, no olvides darle a like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir avisos sobre nuevos vídeos.